Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 2, donde en esta ocasión tocaremos el tema de análisis de funciones lineales. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Ahora sí, demos inicio. Para empezar con este tema, vamos a describir brevemente lo que es el modelo algebraico de funciones polinomiales. En el video anterior ya aprendimos a identificar cuándo tenemos una relación y cuándo tenemos una función. Entonces, con eso en claro, vamos a definir el modelo algebraico de las funciones. Para empezar, nos dice que las funciones polinomiales son aquellas cuya expresión algebraica está definida precisamente por un polinomio y su fórmula general es esta. También nos dice que los términos están compuestos por un coeficiente, la variable y su exponente, o solo por una constante. Aquí les voy a poner un ejemplo. Esto de aquí es una función polinomial, donde los coeficientes, tal como nos dice la teoría, los coeficientes son aquellos valores o cantidades que se ubican a la izquierda de las variables. Por ejemplo, aquí sería un 8. Aquí el coeficiente sería menos un medio, aquí sería el 10, incluso esta x cuarta tiene un coeficiente pero está implícito, en este caso es un 1. Y ojo, fíjense, esto de aquí, la forma de acomodar una función polinomial siempre es a partir del exponente más grande y vamos bajando. Aquí tenemos exponente 4, 3, 2, 1, hasta llegar donde no hay exponente. Esto es a lo que hace referencia la expresión de aquí arriba. AN es el coeficiente, lo que acabamos de mencionar, y este x a la n es la variable con el exponente. Y vean cómo conforme me muevo a la derecha va reduciendo el nivel del exponente. Aquí es menos 1, menos 2 y sigue bajando hasta llegar al exponente 1, que sería este, y luego al término que ya no tiene la x con exponente, que sería este de aquí. También me dice que las funciones pueden estar formadas solamente por una constante, y es verdad. Por eso también existen las funciones constantes. En el caso de que no haya variables, que solamente sea un número, como por ejemplo el 21, sería una función constante. ¿Qué más nos dice la teoría? Bueno, en este caso, si es cierto, esta sería una función polinomial de cuarto grado. ¿Por qué de cuarto grado? Porque es, digamos, el exponente más grande. En este caso, el exponente más grande es 4, así que es de cuarto grado y tiene 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuando con la teoría, me dice que la función polinomial es un polinomio entero en x, lo que significa que su expresión algebraica no contiene valores de x en el denominador y los exponentes de x son positivos y enteros. A continuación les voy a presentar 3 expresiones. Vamos a determinar cuáles son funciones polinomiales y cuáles no. En el caso de la primera, sabemos que es una función polinomial porque cumple todas las características. La x no se está dividiendo con otra x, además los exponentes son enteros positivos, así que cumple. En el caso de esta, no. Esta no es una función polinomial porque la x aquí está dividiendo, así que no cumple la característica. Y en el caso de esta, tampoco es una función polinomial, ya que los exponentes de x, en este caso tenemos aquí una fracción y aquí un número negativo, así que tampoco es una función polinomial. ¿Sale? Y ya para terminar, me dice que aquí el dominio para cualquier función polinomial es el conjunto de todos los números reales. Como ustedes deben de recordar, el dominio se refiere a los valores que puede tomar la variable independiente de mi función y que cuando yo lo sustituyo precisamente me va a dar el rango. Este conjunto de dominio y rango me da un punto en el plano cartesiano que puedo ubicar.
Cuando nos referimos a que las funciones polinomiales puede ser el conjunto de todos los números reales, se refiere a que no importa qué valor de x yo coloque, siempre me va a dar un valor en y. Pero cuando esto no ocurre así, cuando yo coloco un valor de x y me da una indeterminación o un error matemático, en ese caso el dominio no incluye a todos los números. Pero aquí la característica de las funciones polinomiales es que sí puedo sustituir con cualquier valor de x. Ya. Ahora bien, ya podemos entrar a hablar acerca de qué es una función lineal. La teoría me dice que una función lineal es una igualdad que involucra una o más variables a la primera potencia y no contiene productos, es decir, multiplicaciones entre las variables ni divisiones entre ellas, solo contiene sumas y restas. Con este concepto vamos a traer aquí una tabla en la cual vamos a tener distintas ecuaciones, y son ecuaciones precisamente porque llevan el signo de igual. Ahora, el hecho de que sean ecuaciones también puede llevarnos a que definamos si son funciones o no. Una característica de las funciones es que alguna de las variables debe ser dependiente de otra, o incluso debe ser dependiente de una constante. Quiere decir que una variable debe estar sola en alguno de los lados de la igualdad. Así de sencillo. Si esto no se cumple, no estamos en presencia de una función. Por ejemplo, sabemos que y igual a 3x es una función porque la y está sola de un lado de la igualdad. Entonces, bajo esa premisa y analizando esta ecuación, podemos notar que no hay una variable que esté sola en algún lado de la igualdad. Por lo tanto, no es una función, sino simplemente se queda como una ecuación. Y aquí lo dice, porque no está explícitamente definido que una variable dependa de otra. Ya, ahora debemos definir si esta ecuación es lineal o no lineal. Simplemente sabemos que para que sea lineal no debe haber ni multiplicación ni división entre variables. Sin embargo, esta z, que es una variable, está dividiendo, así que con eso cancelamos el hecho que pueda ser lineal. Entonces decimos que es no lineal, porque existe una división entre una variable. Y ya, esto de aquí entonces es una ecuación no lineal. Ya. Esta de aquí será una ecuación o una función. De nueva cuenta es una ecuación, porque no está explícitamente definido que una variable dependa de otra. Aquí tenemos 3x. Si la x, por ejemplo, estuviera aquí solita, entonces ahí sí diríamos que es una función, pero como no es el caso, se queda en ecuación. Ahora, esta ecuación será lineal o no lineal. En este caso es lineal porque no existen ni multiplicaciones ni divisiones entre variables, solamente hay sumas y restas de variables a la primera potencia. Ya. Ahora continuamos con esta y vean, aquí la y sí está solita. Entonces ya desde ahí sabemos que esto es una función, porque sí está definido que una variable depende de otra. Ahora, esta función será lineal o no lineal. Si ustedes se fijan, todas las variables están a la primera potencia. Sin embargo, aquí hay una multiplicación de variables y esto hace obligatoriamente que no sea lineal porque existe esa multiplicación. Entonces, esto de aquí es una función, pero es no lineal. Vamos con esta. Aquí podemos ver a la y que está sola, así que es una función, porque sí depende de otras, pero a la vez podemos ver que la x, que es la única variable de este otro lado, pues está a la primera potencia y no hay multiplicaciones ni divisiones, así que esta sí es una función lineal. En el caso de aquí, de nueva cuenta, no hay una variable que esté solita en alguno de los lados, así que esto pues ya sabemos que es una ecuación y será lineal o será no lineal. Bueno, si ustedes se fijan, solamente tenemos a la variable x que no se está, digamos, aquí dividiendo, pero fíjense aquí que el exponente es diferente de 1.
Así que pues tampoco cumple la característica de ser lineal, porque me dice que debe estar a la primera potencia y esto se encuentra a la segunda potencia. Así que esta es una ecuación no lineal. Vamos aquí, esto sí es una función porque la y está sola, aquí lo vemos, pero de nueva cuenta la x tiene exponente de grado 2, así que esta es una función no lineal porque el exponente de una de las variables es diferente de 1. Y como ustedes pueden ver, identificar si es una ecuación o una función es bastante sencillo. ¿Sale? Ahora bien, ya que pudimos identificar cuándo es una función lineal y cuándo no lo es, vamos a pasar a lo siguiente, que sería sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de una función lineal? Bueno, nos dice aquí la teoría que la forma de expresar una función lineal es la siguiente: y igual a mx más b. Como ustedes pueden ver, aquí la y está sola, así que cumple la característica de ser una función. Además, la x, que es la variable, tiene exponente 1, no se está multiplicando ni dividiendo por otras variables. En este caso, la m y la b no van a ser variables, ¿de acuerdo? Simplemente esto es una representación de una función lineal donde la y la x sí son variables, pero la m y la b no. Ahorita vamos con ello. También me dice que tenemos dos elementos importantes. Adivinen cuáles son. Pues sí, son la m y la b. Primeramente vamos a analizar el parámetro b. ¿Qué me dice la teoría? Me dice que el valor de este parámetro indicará el punto de corte con el eje y. Recordemos que al ser una función la podemos graficar en el plano cartesiano. Y precisamente el valor de b me va a indicar el punto de corte con este eje. Y me dice además que debe de tener la siguiente coordenada, 0, b. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí esta función lineal, y igual a x menos 6. Esto de aquí representa el parámetro b y también es el lugar donde la gráfica va a cortar al eje y. En este caso, como es menos 6, precisamente ahí es donde va a ser el corte. El punto específicamente de corte sería 0, menos 6. Vamos con otro ejemplo, x menos 4. En este caso, la gráfica corta en menos 4, siendo la coordenada 0, menos 4. Otro más, x menos 2, corta en menos 2, siendo la coordenada 0, menos 2. Como ustedes pueden ver, el parámetro b va cortando de acuerdo al valor del parámetro. Si nosotros continuamos, vamos a seguir viendo que este patrón se sigue repitiendo. Pudiéramos entender también que el parámetro b me sirve para mover mi gráfica de arriba hacia abajo, ya que mientras valores más grandes yo le ponga, se va a ir hacia arriba, y si le pongo valores más pequeños, llegando hasta los negativos, pues se va a ir hacia abajo. Además, también podemos ver que se llama función lineal porque su gráfica es precisamente una línea. Con esto terminamos todo lo del parámetro b y podemos pasar al parámetro m. ¿Qué me dice de este parámetro? Recordemos que m es el que está al ladito de la x. Me dice que el signo de este parámetro me determinará hacia dónde crece la recta. Si es negativo, la recta crece hacia la derecha, pero si es positivo, la recta decrece hacia la derecha. Para que quede claro, aquí voy a trazar una recta cuya expresión sería, por ejemplo, y igual a menos mx más b. Como la m es negativa, podemos ver que la gráfica decrece conforme avanzo hacia la derecha. Es decir, conforme me muevo de izquierda a derecha, la gráfica se va hacia abajo. Y eso es porque el valor, o más bien el signo que tiene m es negativo. Pero si fuera positivo, cambia. Conforme me muevo hacia la derecha, la gráfica sube. Entonces aquí m es positiva. Esta es una de las características del parámetro m, pero no es la única, tiene más. Por ejemplo, me dice también que puede tomar valores entre 0 e infinito. Esto quiere decir que el valor de m también me indica
cuán inclinado se encuentra mi gráfica. En este caso, si m tiene valores pequeños, la gráfica va a estar más acostada, pero conforme los valores se van haciendo grandes, la gráfica se va poniendo más derechita. Tomemos este ejemplo. Tenemos aquí esta gráfica y la expresión que la define, a modo de ejemplo claro, es 1/8 de x más b. Como pueden notar, el valor de m es pequeño, 1/8, pero si yo le incremento el valor, ahora vale 1x más b, pueden ver que está un poco más derecha. Subámosle más, en este caso 5x más b ya se va poniendo más derechita. Esto lo estoy haciendo exagerado porque conforme yo me vaya a valores, más grandes, va a tender la gráfica a estar prácticamente vertical. Y cuando alcance el valor de infinito, que realmente no es como tal un valor, sino un concepto de un número muy grande, me indicaría que la gráfica está totalmente vertical. Por eso decimos que cuando m es positiva, va a tomar valores de 0 a infinito y se va a ir de estar acostadita, se va a empezar a levantar hasta llegar a infinito, donde estaría completamente derecha. Ahora bien, en el caso de que sea negativa, ocurre algo similar. Por ejemplo, aquí sería menos 5x más b, aquí menos x más b, aquí menos 1/8 más b. Pueden ver que conforme la magnitud se va haciendo más pequeña, la gráfica se va acostando. Es decir, el signo se mantiene, la gráfica es decreciente porque va hacia abajo, pero conforme la magnitud se hace pequeñita, se va acostando. Quiere decir que cuando m es negativa, los valores de su magnitud van desde infinito, que es un valor muy grande, hasta 0, porque se va acostando. ¿Qué otra característica? También me dice que guarda una relación con el ángulo de inclinación. Recordemos que los ángulos normalmente los medimos en grados. Entonces, en el caso del primer cuadrante, el ángulo de inclinación iría de 0 a 90 grados, mientras que como tal la pendiente va de 0 a infinito, el ángulo de inclinación va de 0 a 90. En el caso del segundo cuadrante, que es cuando la gráfica empieza a decrecer, vamos a tener ángulos que van desde los 90 hasta los 180 grados, y para la pendiente desde infinito hasta 0, pero con valores negativos. Esta es precisamente la relación entre la pendiente m y el ángulo de inclinación. Y manejamos precisamente de 0 a 180 grados, ya que en 0 grados sabemos que la gráfica de la recta estaría acostadita, y luego conforme se vaya moviendo puede llegar hasta los 180 grados, que implicaría que, como es un ángulo llano, también de nueva cuenta la gráfica volvió a quedar pues horizontal, y esto nos conlleva a que se reinicie el ciclo en 0 grados del movimiento, claro, de la gráfica. Ahora bien, ¿qué otra característica tenemos del parámetro m? También me dice que podemos encontrar su valor mediante los puntos de corte con los ejes o bien con un punto donde pase la recta. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues dependiendo si usamos un método u otro, la forma o la fórmula que vamos a usar cambia un poco. En el caso de que querramos usar los ejes, recordemos que los ejes, en el caso del punto de corte, para x sería a, 0 y para y 0, b. Esto ya lo vimos hace un momento con el parámetro b. La fórmula, si queremos usar los ejes, es esta: m igual a menos b entre a. Vamos con un ejemplo. Tenemos esta recta. Vamos a ver dónde corta a los ejes. En el caso de aquí lo vamos a llamar raíz. El punto de corte con el eje x lo vamos a llamar raíz de la función, y ya sabemos que su coordenada es a, 0, y el punto de corte con el eje y lo vamos a llamar ordenada al origen, y es precisamente el parámetro b. En este caso la coordenada es 0, b.
Para esta recta, la raíz sería menos 5,0, ya que aquí corta al eje X. Y la ordenada al origen sería 0,4. Esto es A, esto es B. Vamos a sustituir esos valores en la fórmula, quedando así. M es igual a menos 4 entre menos 5. Esto es A, recordemos, esto es B. Ya sustituimos. Ahora aquí vamos a aplicar ley de signos para ver si podemos dejarlo un poquito más acomodado. Este negativo está dividiendo, o sea, está aquí abajo de la fracción. Sin embargo, esta fracción que tiene aquí este negativo abajo, tiene que multiplicarse con este negativo de aquí. Entonces, si aplicamos ley de signos, que este negativo que está aquí dividiendo en la fracción, pero que a la vez se multiplica por este otro negativo, pues son operaciones con signos iguales. En este caso sería una multiplicación. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos signos iguales? El resultado del signo es positivo. Entonces esto quedaría así. M igual a 4/5. Y como ustedes pueden ver, esta recta crece conforme nos movemos hacia la derecha. Por lo tanto, debía tener signo positivo, tal como me indica la operación. Y se cumple. Ahora bien, el segundo método, que es este, cuando elegimos un punto y no precisamente los cortes, sino un punto cualquiera, esto más bien hace referencia a cuando la recta no tiene precisamente estos puntos de corte. Supongamos que ahora la gráfica no es esta, sino esta de aquí. Como pueden notar, no existe como tal puntos de corte con los ejes, porque pasa precisamente en el origen. Este método consta o se usa más bien precisamente para estos casos. ¿Cómo se aplica? Bueno, la fórmula es muy parecida, m igual a y entre x. Aquí no va el signo negativo. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en el eje x y ver dónde la gráfica coincide con alguno del eje y. Vean, aquí en 1 no coincide con nada, parece que sí, pero está tantito más arriba, así que no. Aquí en 2, menos. Aquí en 3 sí hay una intersección, vean, 3 con 4 coinciden exactamente, entonces ahí coloco el punto y marco la coordenada 3,4. Esto es x, esto es y. Ahora simplemente sustituyo aquí en la fórmula 3 y 4. Entonces la pendiente es 4/3. Así de fácil. Incluso pudiera hacerlo, en vez de moverme hacia la derecha, hacia la izquierda, vean. Menos 1 parece que coincide, pero no, está tantito más abajo la gráfica. En menos 2 tampoco coincide con una intersección exacta. En menos 3 sí, menos 3 con menos 4. Entonces pongo el punto y la coordenada, menos 3, menos 4. X vale menos 3, y vale menos 4. Sustituyo en la fórmula, m igual a menos 4 entre menos 3. División de signos iguales me da positivo. Entonces, de tener esta expresión, la cambiamos por esta, que es exactamente la misma de hace un momento. Y fíjense, la gráfica es creciente, por lo tanto debía tener signo positivo, con lo cual lo podemos comprobar en este proceso. Ahora, estas son las características del parámetro m. Dependiendo del signo, me va a indicar si la gráfica crece o decrece. Puede tomar valores entre 0 e infinito, el valor de m. Me dice también que guardaba una relación con el ángulo de inclinación, que ya lo vimos. Y además, ya escribimos aquí las dos maneras en las que podemos encontrar su valor. Dependiendo si tenemos punto de corte con los ejes, utilizamos esta, pero si no hay punto de corte, ya que pasa en el origen, usamos esta, ubicando un punto donde haya intersección, tomamos los valores de las coordenadas, sustituimos aquí y listo. Esos son los elementos de la función lineal. Tenemos aquí al parámetro b, que forma parte importante para encontrar luego el parámetro m.
Y bueno, como ustedes pueden ver, esto no es algo complicado. Realmente esto es la introducción a la función lineal. Vimos todos sus elementos, sus características, cuándo es una función lineal, cuándo no. Entonces, pudiéramos decir que esta es la primera parte. Pero no se preocupen, vamos a subir una segunda parte en la que trataremos exclusivamente ejercicios de la función lineal. Ahora sí, ya no vamos a ver teoría, sino directamente ejercicios. Por el momento voy a dejar hasta aquí este video. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Si es así, por favor, recuerden darle pulgar arriba y compartir el canal, ya que eso me ayuda a seguir creciendo. De igual manera, los invito a que me dejen un comentario, ya sea porque les gustó o tuvieron alguna duda. Por mi parte sería todo, me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.